Sean bienvenidos al curso de inecuaciones y funciones. En este video veremos cómo resolver inecuaciones con denominadores. Si el video resulta útil, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Vamos a resolver la siguiente inecuación. 5x menos 3 dividido entre 6 más x menos 5 dividido entre 18 es mayor a x más 1 dividido entre 3. Tenemos entonces una inecuación que tiene denominadores y por lo tanto tenemos una inecuación de tipo fraccional. Para la primera fracción tenemos denominador 6. Para la segunda fracción el denominador es 18 y para la tercera fracción el denominador es 3. Cuando tenemos inecuaciones con fracciones debemos de encontrar el mínimo común múltiplo a través del cual vamos a convertir esta inecuación fraccionaria a una inecuación entera. Por lo tanto vamos a tomar estos tres denominadores, 6, 18 y 3, y vamos a obtener el mínimo común múltiplo utilizando los números primos. Los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Con los números primos vamos a ir revisando si el 6, 18 y 3 se pueden ir dividiendo entre cada uno de estos denominadores. Siempre comenzamos utilizando el primer número primo, que es el 2. Por lo tanto, en este espacio anotamos el 2. Revisemos ahora si 6, 18 y 3 se pueden dividir entre 2. Vemos que sí, ya que al dividir 6 entre 2, esto nos dará como resultado 3. Ahora, al dividir 18 entre 2, nos dará como resultado 9. El 3 no es posible dividirlo entre 2 porque al momento de efectuar la división vamos a obtener un número con punto decimal, es decir, 1.5. Y en esta operación no es posible utilizar números decimales. Por lo tanto, como el número 3 al dividirse entre 2 no nos da un resultado entero, tomamos el número 3 y lo pasamos al siguiente renglón. Nos ha quedado 3, 9 y 3. Ninguno de estos tres números es posible dividirlo entre 2. Por lo tanto, tomamos ahora el segundo número primo, que es el 3. Y dicho número lo vamos a colocar aquí debajo del 2. Vamos a revisar si 3, 9 y 3 es posible dividirlos entre 3. Vemos que sí, ya que al dividir 3 entre 3 obtenemos como resultado 1. En esta columna la operación ha terminado. Y el 1 ya no se puede seguir dividiendo entre ningún número. Para el siguiente número, 9 dividido entre 3 nos da como resultado 3. Siguiente número, 3 dividido entre 3 nos da como resultado 1. Esta columna también ha terminado la operación, solamente nos vamos a quedar con la columna de en medio. Vamos a revisar si el 3 todavía es posible dividirlo entre el número primo 3. Vemos que sí. Entonces, como esta primera columna ya no es posible dividirla entre ningún número, bajamos el número 1. Para la siguiente columna dividimos 3 entre 3, lo cual nos dará como resultado 1. Y para la tercera columna ya no es posible dividir este número entre ningún otro, y por lo tanto colocamos aquí en el último renglón 1. Cuando en el último renglón tenemos en cada columna el número 1, la operación ha terminado. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 6, 18 y 3 lo vamos a encontrar multiplicando estos números de la última columna. Por lo tanto, multipliquemos 2 por 3 y por 3. 2 por 3 nos da 6 y 6 por 3 nos da 18.
18 va a ser el número a través del cual vamos a convertir esta inecuación fraccionaria en una inecuación entera. Para ello vamos a tomar el número 18, que es el mínimo común múltiplo, y lo vamos a dividir entre cada uno de los denominadores de las fracciones. Por lo tanto, 18 dividido entre 6 nos da como resultado 3. Este número 3 ahora multiplicará al numerador, es decir, que multiplicará a 5x menos 3. Por lo tanto, anotamos dicha operación, 3 por 5x menos 3. Recordemos que los paréntesis nos indican una operación de multiplicación. Enseguida volvemos a tomar el mínimo común múltiplo para dividirlo ahora entre este segundo denominador, de tal manera que 18 dividido entre 18 nos da como resultado 1. Este número 1 ahora deberá de multiplicar al numerador de la segunda fracción. Entonces anotamos más y ahora la multiplicación de 1 por x menos 5. A continuación colocamos el signo de la desigualdad y nuevamente tomamos el mínimo común múltiplo 18 y lo dividimos entre 3. 18 dividido entre 3 nos da 6. Este número 6 nos va a servir para multiplicarlo por el numerador x más 1. Entonces anotamos en este lugar dicha operación, 6 que multiplica a x más 1. Vemos entonces que la inecuación ahora es una inecuación entera, ya la fracción ha desaparecido. Por lo tanto, ahora vamos a efectuar multiplicaciones y entonces comenzamos por multiplicar 3 por 5x y después 3 por menos 9. Entonces la inecuación nos quedará así. 3 multiplicado por 5 nos da 15 y enseguida multiplicamos 3 por menos 3 donde obtenemos menos 9. A continuación anotamos más y ahora multipliquemos 1 por x, lo cual nos da 1x y enseguida más por menos nos da menos y 1 multiplicado por 5 nos dará 5. Enseguida anotamos la desigualdad mayor que. Del lado derecho vamos a multiplicar el 6 por la x y después el 6 por el 1. Entonces tendremos 6 multiplicado por x nos da 6x y 6 multiplicado por más 1 nos da 6. Ahora vamos a acomodar términos. Como hemos visto en cada uno de los videos, sabemos que del símbolo de la desigualdad a la derecha debemos de colocar todos aquellos términos independientes, es decir, todos aquellos términos que no tienen letra deberán de quedar a la derecha de la desigualdad, mientras que a la izquierda de la desigualdad debemos de acomodar todos los términos que tienen letra. Por lo tanto, vamos a tomar el término 6x y lo vamos a pasar al lado contrario. También vamos a tomar el término menos 9 y el término menos 5 y ambos términos los vamos a brincar de la izquierda a la derecha. Recordando que cuando cambiamos términos debemos de invertir el signo de cada uno de ellos. Por lo tanto, efectuando este movimiento de términos tenemos 15x, que no se ha cambiado, permanece en su lugar, más 1x, que tampoco se ha movido, permanece del lado izquierdo, seguido de menos 6x. Menos 6x se obtuvo al pasar 6x al lado contrario, de positivo ha pasado a negativo. Enseguida colocamos la desigualdad mayor que. Del lado derecho acomodemos los términos independientes, que es 6, 5 y 9. Por lo tanto anotamos 6 como primer término, enseguida el 9 lo pasamos como más 9 y el menos 5 lo pasamos como más 5. Una vez que hemos acomodado
los términos del lado correspondiente, vamos a reducir términos tanto a la izquierda de la desigualdad como a la derecha. Por lo tanto, del lado de los números tendremos 15x más 1x nos dará 16x, y 16x menos 6x nos da como resultado 10x. Enseguida anotamos la desigualdad mayor que. Del lado derecho simplifiquemos 6, 9 y 5. Por lo tanto, 6 más 9 nos suman 15 y 15 más 5 nos da un total de 20. La desigualdad nos ha quedado como 10x es mayor a 20. Enseguida vamos a despejar la letra. Para poder despejar la letra necesitamos retirarle el número 10. Dicho número se encuentra multiplicando a la letra. Por lo tanto, vamos a tomar el número que multiplica a la letra y lo vamos a pasar al lado contrario, pero ahora dividiendo. Recordemos que el número, cuando se despeja, pasa al lado contrario efectuando la operación contraria. La operación contraria a la multiplicación es la división. Por lo tanto, dicho número quedará debajo del número 20. Entonces, la desigualdad nos queda como x es mayor a 20 dividido entre 10. Procedemos ahora a dividir 20 entre 10 para obtener que la x es mayor a 2. Esta es la solución o el conjunto solución para esta inecuación. Esto nos indica que podemos tomar cualquier número sobre el eje de las x mayores a 2. Es decir, que podemos considerar como soluciones todos los números que se encuentran a la derecha del 2, es decir, mayores a 2, como puede ser el número 3, 4, 5, 6, 7, cualquier número siempre y cuando sea mayor a 2. Encontrando el conjunto solución, ahora lo vamos a representar por medio de un intervalo. Tenemos entonces la recta numérica, y en esta recta lo primero es localizar precisamente la división 2 positiva. Entonces localizamos sobre la recta el valor de 2. Aquí vamos a colocar el círculo vacío. Recordemos que el círculo vacío nos indica que este extremo es abierto. De hecho, el símbolo de la desigualdad mayor que también nos indica que el extremo, en este caso, es abierto. Entonces aquí coincide el símbolo de la desigualdad con el símbolo indicado en el intervalo. Ambos nos representan un extremo abierto. Como el conjunto solución son todos aquellos números mayores a 2, por lo tanto esto nos indica que el recorrido es a partir del número 2 hacia el lado derecho. Cualquiera de estos números que corran hacia la derecha son posibles utilizarlos para que se cumpla la desigualdad. Finalmente, si lo representamos por medio numérico, tendremos que el conjunto solución son todos aquellos números mayores a 2 moviéndose hacia el lado derecho hasta más infinito. De esta manera, hemos encontrado entonces la solución para esta inecuación que presenta denominadores. Pasemos a ver un segundo ejemplo para que esto vaya quedando mejor comprendido. En este segundo ejemplo vamos a resolver la inecuación x menos 1 dividido entre 3 más x dividido entre 6, esto es mayor o igual a 2x más 2 entre 9. Tenemos entonces una desigualdad que tiene denominadores, por lo tanto estamos manejando desigualdad con fracción. Para la primera fracción el denominador es 3, para la segunda fracción el denominador es 6 y para la tercera fracción el denominador es 9. Para poder darle solución a esta inecuación debemos de obtener el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 9. Por lo tanto, tomemos los denominadores
3, 6 y 9. Y vamos a buscar la descomposición de estos denominadores en factores primos. Recordemos que para llevar a cabo esta operación tomamos los primeros números primos, que son el 2, el 3, el 5, 7, 11 y 13. Siempre comenzamos utilizando el primer número primo, que es el 2, y dicho número lo vamos a colocar en este lugar. Ahora vamos a revisar si el 3, el 6 y el 9 es posible dividirlos entre 2 y que al momento de dividirlos nos dé como resultado un número entero o un número exacto. Vemos entonces que 3 no se puede dividir entre 2 porque no nos da un resultado entero, sino nos daría 1.5. Y en esta operación no es posible utilizar números con decimal. Por lo tanto, como el 3 no nos da una división exacta, tomamos el número 3 y lo pasamos al siguiente renglón. Ahora vamos a revisar si el 6 sí se puede dividir entre 2. Si es posible, ya que al dividir 6 entre 2 obtenemos como resultado 3. El 9, al intentar dividirlo entre 2, vemos que no es posible porque nos daría 4.5. Por lo tanto, como el 9 no es posible dividirlo entre 2, tomamos el número 9 y lo pasamos al siguiente renglón. Nos ha quedado 3, 3 y 9. Vemos que ninguno de estos números se puede dividir entre 2. Por lo tanto, ahora tomamos el siguiente número primo, que es el 3, y dicho número lo anotamos aquí debajo del anterior, que fue el 2. Vamos a revisar si 3, 3 y 9 es posible dividirlos entre 3. Vemos que sí es posible porque 3 dividido entre 3 nos dará como resultado 1. Lo mismo para este segundo número, 3 entre 3 nos da como resultado 1. 9 sí es posible dividirlo entre 3, ya que esto nos da 9 entre 3 nos da 3. Recordamos que en la columna, cuando hemos llegado al final al número 1, con estas columnas ya no se va a trabajar y solamente nos vamos a quedar con la tercera columna para revisar si este número todavía se puede dividir entre el número primo 3. Vemos que sí, porque al dividir 3 entre 3 nos dará 1. Entonces, como estas dos columnas ya no se trabaja con ellas, tomamos el número 1 de cada una de las columnas y lo pasamos al siguiente renglón. Ahora sí dividimos 3 entre 3, lo cual nos da 1. Cuando en el último renglón tenemos solamente unos, la operación ha terminado. Entonces el mínimo común múltiplo que nos va a servir para darle solución a esta inecuación lo encontramos multiplicando los factores de la última columna, es decir, 2 por 3 y por 3. 2 por 3 nos da 6 y 6 por 3 nos da 18. El número 18 es el mínimo común múltiplo, número que vamos a tomar para irlo dividiendo entre cada uno de los denominadores de cada una de las fracciones. Al momento de dividir el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores, en ese momento la inecuación deja de ser fraccionaria y se convierte en una inecuación entera. Por lo tanto, dividamos 18 entre 3. 18 entre 3 nos da como resultado 6. Ahora tomamos este resultado para multiplicarlo por el numerador de la primera fracción. 6 va a multiplicar a x y a menos 1. Anotamos entonces dicha operación. Recordemos que al emplear un paréntesis estamos indicando una multiplicación en donde el 6 va a multiplicar a la letra y enseguida el 6 también multiplica al menos 1. Ahora vamos a tomar nuevamente el denominador, el mínimo común múltiplo, 18, para ahora dividirlo entre 6. 18 entre 6 nos da 3. Este número 3 ahora lo vamos a utilizar
para multiplicarlo por el numerador de la segunda columna. Entonces anotamos el símbolo de más y multiplicamos 3 por el numerador x, 3 por x. Enseguida anotamos la desigualdad mayor o igual. Tomamos nuevamente el mínimo común múltiplo 18, pero ahora para dividirlo entre 9. 18 entre 9. 18 dividido entre 9 nos da 2. Este resultado lo vamos ahora a utilizar para multiplicarlo por el numerador de la última fracción. Por lo tanto, multipliquemos 2 por 2x más 2. Entonces hemos convertido la inecuación de una inecuación con denominadores a una inecuación sin denominadores, es decir, una inecuación entera. Enseguida vamos a efectuar cada una de las multiplicaciones. Por lo tanto, más por más nos dará más y 6 por x nos da 6x. Enseguida multiplicamos el 6 por el menos 1. Más por menos nos da menos y 6 por 1 nos da 6. A continuación multipliquemos 3 por x. Por lo tanto, más por más nos da más y 3 multiplicado por x nos da 3x. Anotamos la desigualdad mayor o igual. Del lado derecho multipliquemos 2 por 2x. Más por más nos da más y 2 multiplicado por 2x nos da 4x. Ahora volvemos a tomar este número 2, pero ahora para multiplicarlo por más 2. Más por más nos da más y la multiplicación de 2 por 2 nos da 4. Ahora la inecuación nos ha quedado como 6x menos 6 más 3x es mayor o igual a 4x más 4. Aquí vamos a acomodar términos, de tal manera que de la desigualdad a la derecha debemos de incluir solamente aquellos términos que son independientes, es decir, aquellos términos que no tienen letra, que solamente se componen de número. Por lo tanto, el término menos 6 deberá de pasar del lado izquierdo al lado derecho. También recordemos que de la desigualdad a la izquierda debemos de incluir los términos que tienen letra. Por lo tanto, nos quedará 6x, nos quedará 3x y el 4x que se encuentra a la derecha deberá de pasar a la izquierda. Recordemos que cuando algún término se mueve de un lado hacia el otro en una desigualdad, se deben de cambiar los signos. Por lo tanto, considerando esto, tendremos 6x, que no se movió, queda igual, más 3x, que también no se movió, permanece igual, menos 4x. Este término, de ser positivo, al pasar al lado contrario, ahora es negativo. Enseguida anotamos la desigualdad mayor o igual. Del lado derecho vamos a acomodar los independientes, que es más 4, y el menos 6 pasará como más 6, quedando entonces 4 más 6. Vamos a reducir términos a los dos lados de la desigualdad. Por lo tanto, del lado de la letra 6 sumado con 3, esto nos da 9x. 9x menos 5x nos da 5x. Esto es mayor o igual a. Del lado de los números vamos a sumar 6 más 4, lo cual nos da 10. Entonces la desigualdad nos queda como 5x es mayor o igual a 10. Para poder encontrar el valor de la letra x y con ello conocer el conjunto solución para esta inecuación con denominadores, bastará con despejar la letra. Y para poder despejar la letra, vemos que se acompaña del número 5, número que la está multiplicando. Por lo tanto, debemos de retirarle el número 5. Como el número 5 multiplica la letra, lo debemos de pasar al lado contrario, pero ya no multiplicando, sino ahora dividiendo. Esto significa que el número 5
deberá de quedar escrito debajo del 10. Por lo tanto, la inecuación nos va a quedar como x es mayor o igual a 10 dividido entre 5. Procediendo entonces a dividir 10 entre 5, encontramos que el conjunto solución son todos aquellos números mayores o igual a 2. Es decir, podemos incluir el 2 o todos los números mayores a 2, que son los números que se encuentran a la derecha del 2. Con ello hemos encontrado las soluciones para esta inecuación. Vamos ahora a representar este conjunto solución por medio de un intervalo. Tenemos entonces nuestra recta numérica, y en esta recta lo primero es localizar la división 2 positivo que se encuentra aquí. Ahí vamos a colocar un círculo relleno. Recordemos que el círculo es relleno porque ese extremo es cerrado. También recordemos que este símbolo de mayor o igual también nos representa un extremo cerrado. Por lo tanto, están en coincidencia el símbolo de la desigualdad con la representación del intervalo sobre la recta numérica. Como el conjunto solución son todos aquellos números mayores o iguales a 2, significa que a partir del 2, considerando el 2, debemos de recorrer la recta numérica hacia el lado derecho de manera infinita. Entonces la solución quedará determinada como el conjunto de números comenzando con el 2 y recorriendo la recta hacia más infinito. Con esto vemos entonces que la solución para esta inecuación pueden ser o el 2 o cualquier número mayor a 2 hará posible la desigualdad. Bien, aquí finaliza el video. Yo espero que te haya gustado la explicación de cómo resolver inecuaciones con denominadores. Y pues por último yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Te espero muy pronto en el próximo video. Te mando un saludo. Bye.